Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con la presentación del libro El constitucionalismo ante el control de convencionalidad, su debate actual. Específicamente, tenemos la segunda parte de la ponencia de Indalfer Infante, exconsejero del Consejo de la Judicatura Federal, para después dar inicio con la ponencia del magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien refirió que en la actualidad ningún derecho puede ser limitado. Los derechos humanos no encuentran límite en la perspectiva de su máxima protección, por lo cual los juzgadores están obligados a interpretar las normas que favorezcan su tutela. Con estas interpretaciones les invitamos a que nos acompañen con las ponencias de esta sesión de trabajo. Comenzamos. Yo no compartía el criterio de los que decían que nosotros ya veníamos aplicando los tratados y todo ese tipo de cosas. Me parece que no es tan exacto, porque para hacer esa afirmación debería de haber un porcentaje un tanto calificado de sentencias en ese sentido para decir que eso es así. Pero una o dos sentencias, por supuesto que no me parece que sea como para que digamos que nosotros ya veníamos aplicando un control de convencionalidad en ese aspecto. Pero el libro ayuda, yo creo que el libro ayuda mucho porque podemos darnos cuenta de las razones del por qué en ciertas épocas se ha actuado de tal forma. Pero decía, la preocupación que nosotros los jueces teníamos es cómo íbamos a actuar. ¿Sí? Inclusive recuerdo en las reuniones de jueces decíamos, oiga, necesitamos que nos digan, inclusive, ¿cuáles son los derechos humanos? ¿Cuáles son? Puede haber un catálogo de derechos humanos, todo es un derecho humano. ¿Cuáles son? Había confusión inclusive en ese sentido. Aquí ya se han dicho algunas tesis que han venido a clarificar, pero se tenía duda. Es decir, los jueces pueden hacer como que no está la ley y actuar de una manera difusa, creando procedimientos, creando instrumentando todos los pasos de un proceso, o solamente ciertos aspectos se pueden tocar. Y de esos aspectos que se pueden tocar, ¿cuáles son los elementos que tengo que tomar en cuenta? Y había casos como el tema de la prescripción. ¿Pueden los jueces, a pretexto de un control de convencionalidad y atendiendo a la tutela judicial efectiva o atendiendo al debido proceso, decir que la prescripción de la acción es inconvencional? Esas preguntas nos hacíamos, ¿sí? Entonces empezaron a surgir efectivamente, me parece que categorías, y lo mencionamos muchas veces, aquellos que seguíamos o que seguían en el tema del positivismo, ¿sí? No se salían de lo que decía la norma. Jueces que se inscribían en un término medio, ¿sí? No todo lo veían como inconvencional. Y los otros, aquellos jueces que en cada asunto veían la oportunidad de declarar inconvencional una norma, de declarar inconvencional un acto, ¿sí? Y también esto hacía daño. ¿Cuál era realmente entonces lo que tenemos que hacer? De la reforma para acá, de las decisiones de la Corte Interamericana, cuando empieza a construir el concepto de control de convencionalidad, pues yo creo que sí hemos avanzado. Pero todavía seguimos con muchas dudas, y puede seguir generando inseguridad. En algún otro foro comentaban, por ejemplo, de un asunto donde en una apelación extemporánea, el tribunal dijo, bueno, pues no importa que sea extemporánea, yo veo que el plazo de 9 días que se establece para apelar y ofrecer agravios son muy poquitos, entonces son inconvencionales y admito la apelación. En asuntos de derecho privado, ¿cómo se ven estas cosas?
Digo, porque eso también nos debe importar. La cultura de los derechos humanos tiene mucho que ver con la percepción que los jueces le estemos mandando a la sociedad. Si nosotros no mandamos una percepción, un mensaje claro, la sociedad puede pensar que los jueces estamos abusando de un tema para beneficiar a tal o cual parte, que es lo que ocurre luego en el derecho privado. ¿Se imaginan la otra parte cómo quedó? Sentía que ya había ganado porque no habían expresado agravios. Sin embargo, no contaban con la astucia del tribunal y con el tema de la convencionalidad y de su control difuso. Sí. Otro de los aspectos que también nos llamaba la atención y que ya por ahí la Corte resolvió era saber si dentro del control concentrado podíamos ejercer control difuso, ¿sí?, de convencionalidad. Algunos pensábamos que sí, yo pensaba que sí. Yo decía, bueno, qué mayor amplitud de análisis de los derechos humanos que no tan solo concentrarnos en los conceptos de violación, si nosotros estamos advirtiendo que el acto es inconvencional. Bueno, pues por ahí la Corte en alguna decisión dijo que no se podía y que en el control concentrado, en todo caso, teníamos que atender a la suplencia de la deficiencia de la queja. Nada más que sí se encuentran dificultades porque la suplencia tiene ciertas reglas. En algunos casos, si ustedes lo ven, debe haber cuando menos un principio de agravio. Y si no lo hay, pues entonces no vamos a poder entrarle, ¿sí? Es cierto que hay alguna disposición ahí en la ley de amparo que dice también que hay que suplir cuando se advierta que hay una violación al artículo 1 de la ley de amparo, ¿sí? Pero también nos exige que haya cierto principio de agravio en ese sentido. En fin, yo la verdad aplaudo la decisión del magistrado Benítez Pimienta de elaborar este libro, porque en lo particular, cuando a mí sí me parece de gran utilidad, y cuando tengamos un asunto, un caso concreto, seguramente podemos, en los antecedentes, en las decisiones, en los comentarios que aquí se hacen, podemos recurrir a ellos y encontrar alguna luz que nos pueda dar solución al respecto. Estos serían mis comentarios, insisto, para que compren la obra. No es comercial, no era la intención, pero vaya, ojalá puedan leerla, ojalá puedan tenerla en sus manos para que conozcan o reafirmen o inclusive puedan diferir de lo que el autor dice en este libro. Muchas gracias. Agradecemos los comentarios del magistrado Infante González. Respetuosamente cedo nuevamente el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrado Constancio Carrasco Daza. Gracias, Lucy. Tengo muchas preocupaciones. La primera, ya vi que se acabó el café y ya no hay manera de tenerlo sacar. Su paciencia ha sido verdaderamente bondadosa. La segunda es que esta mesa cada segundo que pasa se parece más al escritorio de nosotros cuatro y eso también me preocupa. Yo tengo tantos papeles que ya estoy hecho bolas de manera más amplia que las normales. Pero quiero hacer mi trabajo bien y prometo que la única manera de evitar contestar sus preguntas, que sin duda nos van a meter en unas encrucijadas que no hemos podido resolver, déjenme solo hacer algunos razonamientos, observaciones que quiero que se lleven, sobre todo quienes están inmersos en la dinámica del desempeño judicial, a partir de lo que escuché de los tres magistrados, con ninguna otra pretensión, con la única pretensión de que compren el libro y de que se interesen tanto como nosotros. Déjenme empezar con esto, porque lo sostuvo el magistrado Benítez, que es sumamente importante en el debate. Yo sí encuentro una diferencia cuando dice el magistrado Indalfer que los jueces debemos ser muy cuidadosos con lo que escribimos, y quienes tenemos sesión pública televisiva o quienes tenemos estos espacios también tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Y en esa lógica, ¿qué nos brinda la academia? Esta es una oportunidad académica, claro, desde el Tribunal Electoral, pero es una oportunidad de reflexionar con ustedes abiertamente. Y quiero que lo tomen,
que mis expresiones, lo digo respetuosamente, las tomen como reflexiones a partir de lo que describe el libro correctamente y de las inquietudes, sobre todo, de los que están teniendo sus primeros pasos en la adopción del sistema convencional. Lo primero que nos explica el autor y lo que nos dicen con sus coautores es que en la lógica de adopción de los tratados a los sistemas jurídicos domésticos está trazado, por lo que hace el caso mexicano, de manera muy clara, que el tratado internacional haya sido adoptado por el Estado mexicano en el procedimiento complejo que implica el Senado de la República y el titular del Ejecutivo para la posterior ratificación. Y les dejo ahí un razonamiento que quiero compartirles solo a nivel académico. Fíjense cómo está redactado el artículo 1 de nuestra Constitución, renovado en junio del 2011. No me ha dejado dormir ese tema y por eso se los comparto. Bueno, duermo bien, pues, pero me preocupo. Dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. O sea, en los que el Estado mexicano sea parte. Eso implica. ¿Ok? Y luego nos dicen que se tendrán que establecer las garantías para su protección. Y parece que ahí ya se resolvió el tema del universo que nos planteaba el magistrado Indalfer, el magistrado Sandoval y que nos plantea el libro. Es decir, ¿hasta dónde creció nuestro corpus juris? Creció hasta el sistema convencional adoptado por el Estado mexicano. Las convenciones que el Estado ha asignado en términos de la sistemática constitucional y los protocolos del sistema convencional. Y parece que se resuelve ahí el tema. Déjenme, se los complico. El párrafo segundo del artículo 1 constitucional dice: las normas relativas a derechos humanos, o sea, todas las que involucren derechos humanos, se interpretarán de conformidad con esta Constitución, queda clarísimo, y con los tratados internacionales de derechos humanos en la materia. Cualquier juez sensato, cualquier académico sensato, lo primero que me diría es, magistrado Carrasco, cíñase a la sistemática en la interpretación del artículo 1 en esos dos párrafos. Cuando dice los tratados internacionales de la materia, dice, debe entenderse adoptados por el Estado mexicano y se resuelve el problema. Déjenme seguirlo complicando. Dice, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. El párrafo siguiente dice, de manera expresa, que todas las autoridades en México estamos obligadas a garantizar los derechos humanos conforme a varios principios. Destaco solo uno, el de universalidad. Es decir, es connatural a los derechos humanos, por fortuna, así sea un Estado democrático o no lo sea, es connatural a los derechos humanos su universalidad. Les pongo esta perspectiva. El propio artículo 1 nos exige que en todos los criterios de interpretación en materia de derechos humanos lo hagamos bajo la visión pro persona, la visión pro homine, es decir, favoreciendo pues de manera clara. Mi pregunta es solo en el ámbito académico. ¿Podemos entender que ese favorecimiento en materia de derechos humanos, en un caso concreto donde se exija su violación o su restricción, está limitado la vinculación de la que hablaba el magistrado Jorge Benítez a los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte? ¿O podemos acudir los jueces del sistema mexicano, inclusive otras autoridades, pero dejo de lado ese debate, podemos acudir a el Tratado Europeo de Derechos Humanos, podemos acudir a los tratados, al Tratado Africano sobre Derechos Humanos, si establece un sistema de protección más amplia y no riñe con nuestro orden constitucional, o encuentre límite
al sistema convencional americano, por ejemplo. Lo dejo como una muy respetuosa reflexión. No tengo respuestas, me es complejo tener estas respuestas. Lo que tengo es reflexiones y preguntas que hacerles a partir de la lógica de universalidad y de indivisibilidad de los derechos humanos. Los derechos humanos no encuentran límites fronterizos en la perspectiva de su máxima protección. Pero no es una respuesta simple la que necesita la pregunta, porque es sumamente complejo. La adopción al orden doméstico, y más al caso concreto, de todo el sistema universal reglamentado de derechos humanos. Por supuesto que no es una tarea fácil, más por un tema con el que me interesó muchísimo, que planteó el magistrado Francisco Sandoval, que tiene que ver con las limitaciones estatales. Déjenme otra reflexión, nada más en esa lógica. Las restricciones constitucionales para seguir en este debate. Está claro, todos los que estamos aquí, que estamos inmersos en el mundo del derecho, lo sabemos. Está muy claro. Hay hoy, ha vencido el criterio de interpretación jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que encuentran un límite. Los tratados internacionales, pongámoslo así, en que el Estado mexicano sea parte, encuentran un límite en nuestro orden constitucional para su favorecimiento. Y este límite es cuando nuestro orden doméstico, desde la Constitución, limite ese derecho humano. Piensen, por ejemplo, en el artículo 123 constitucional, vamos a concretizar en las restricciones de los trabajadores de confianza, fundamentalmente los trabajadores de los cuerpos de seguridad del Estado. Imagínense eso, pues se encuentra un límite en nuestro orden constitucional. En esa perspectiva, el criterio rector hoy en nuestro orden constitucional es que así un tratado internacional que adopte el Estado mexicano, potencie, explicite, aquí tenemos un límite constitucional. Los invito a la siguiente reflexión a partir de algo que me interesa muchísimo. El tema es que los criterios rectores de la Suprema Corte no solo orientan al orden jurídico nacional, fundamentalmente a la judicatura, sino que son obligatorios cuando se construyen a través de jurisprudencia o las tesis, más que orientación, determinan una objetiva vinculación. Yo quiero provocar con ustedes otro debate que me parece interesante. Decía el magistrado Francisco Sandoval, por ejemplo, el Estado canadiense no se sumó en la lógica convencional al sistema interamericano como lo hemos adoptado otros estados parte. Y me hizo recordar, sin otra pretensión, la Constitución canadiense, porque fue un tema que me interesó en su momento el Estado canadiense y me hizo recordarla. Déjenme leerles el artículo 1 de la Carta Canadiense de los Derechos Humanos y las Libertades. Dice el artículo 1: la Carta Canadiense garantiza los derechos y libertades que enuncia esa carta. Los derechos humanos no pueden ser limitados sino por una norma de derecho en límites que sean razonables y cuya justificación pueda demostrarse en el marco de una sociedad libre y democrática. Déjenme abundar en este tema. Cuando uno ve una confección constitucional de este calado, la primera reflexión que uno hace es, desde la Constitución, desde la Carta Canadiense de los Derechos Humanos y las Libertades, hay una autorrestricción. Eso es lo que hay. Es decir, el homólogo de lo que sea el poder revisor en el Estado canadiense se está autoconteniendo, está diciendo, si la Carta o todas las normas que irradien de la Carta canadiense, si alguno de esos preceptos
establece límites que no sean razonables y que no puedan justificarse en el marco de una sociedad libre y democrática, son inconstitucionales en sí mismos o son no aceptados en el orden jurídico canadiense. ¿Y quién es el intérprete de la Carta Canadiense? Bueno, pues igual que con nosotros, tiene un sistema de control constitucional vía judicial y esto corresponde a la Corte. ¿Por qué es significativo? Porque si compara uno este precepto con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, encuentran una afinidad, por decirlo menos, absoluto. Muy similar a la Constitución de los Países Bajos que leía el magistrado Indalfer. Es decir, lo que está diciendo el Estado canadiense es que no puede haber normas en su sistema de fuentes, es decir, en todo el orden jurídico, que se opongan a los valores en una sociedad democrática. ¿Y a quién le corresponde ver la oposición? Pues a la Corte Constitucional. Y por eso esta reflexión muy respetuosa, que yo sí quiero que se queden en ella por un rato, si ustedes buscan en todo el diálogo constitucional de la región preceptos donde se establezca que los límites tienen que ser razonables en el orden jurídico para ser aceptados, y esos límites, además de razonables, tienen que ser compatibles con una sociedad libre y democrática, pues parece que tenemos una fórmula para que el Estado se desempeñe como una verdadera democracia. De ahí esta complejidad de frente a estos estados que no han adoptado el sistema convencional. Dice el libro, para que vean que sí lo leí, porque no me lo va a perdonar Jorge. Cuando escuchaba yo al magistrado Francisco Sandoval, vean algo muy valioso que dice el libro, no me dejarán mentir Laurita Ramírez y Omar. Les decía, fíjense algo valioso del libro, entre otras cosas, por supuesto. Es que si seguimos creyendo, sobre todo los países de la región, lo digo de manera muy respetuosa, de manera muy con finalidades de poder explicar mis ideas, que solo tiene el sistema convencional, por ejemplo, el americano, como objetivo el control de los estados parte, de frente a un modelo supranacional y la moderación de los actos de autoridad estatal doméstico de frente al sistema convencional y la resolución de casos concretos que irradian en el sistema, creo que estamos viendo de manera parcial el significado del sistema convencional. Y el libro nos da una solución o nos da una visión de la convencionalidad que pocas veces la hemos reconocido, que dice: la noción de control de convencionalidad no es exclusiva de nuestro sistema, el interamericano. Es un término supranacional realizado con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales con base en la consonancia entre la actuación del Estado y las prescripciones jurídicas internacionales. Así de claro, también es uno de los objetivos, y hay que decirlos, del sistema convencional. Hay una implícita o explícita, esa es la visión de ustedes, a la que se afilien, pero finalidad de evaluación si cumplimos como Estado parte las obligaciones internacionales con base en lo dispuesto por las convenciones como la Convención Americana o como los protocolos facultativos, pues se está evaluando al Estado parte. Así entiendo, por lo menos en mi perspectiva, el precedente Radilla Pacheco y su difractación en una serie de reglas generales dirigido fundamentalmente a los jueces del sistema. Porque hay un verdadero trabajo de evaluación y en esa perspectiva creo que
hay una distinción entre sociedades democráticas absolutamente consolidadas y sociedades que en la propia región que estamos en el tránsito de nuestra consolidación democrática. Esto no quiere decir, ni mucho menos, o no es mi pretensión, por supuesto, encontrar una distancia mayor que esa. Dice el magistrado Indalfer, todo el sistema interamericano debiese idealmente ser adoptado y aceptado, inclusive por las democracias más sólidas de la región. Yo encuentro, como seguramente ustedes, a Canadá como uno de los países más firmes de frente al sistema convencional. Y hoy tenemos, o prima en México, el criterio de la Suprema Corte de que si una restricción está en nuestra Constitución, esa restricción tendrá que ser respetada y tendrá que ser así interpretada por los jueces en el orden jurídico nacional. Así el sistema convencional potencie o explicite de mejor manera ese derecho o no lo restringe en cualquiera de estas hipótesis. Lo digo porque este hoy es el criterio. No sé hasta cuánto me sería motivo de una enorme reflexión. Esto involucra el tema de soberanía estatal de frente al sistema convencional. No sé si esa o sea o no la pretensión. Encuentro muchas más razones que no los quiero aburrir. No me puedo quedar con las ganas porque el magistrado Paco Sandoval habló sobre algunas restricciones en materia de derechos políticos, concretamente el de ser votados de los miembros de la Iglesia en general en el Estado mexicano, como una restricción muy importante, que es una restricción rectora en nuestro orden constitucional de frente al sistema convencional. Yo sé que todos ustedes están pensando ahorita en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su párrafo primero, en cuanto determina los límites a derechos políticos que hay que debe haber en los estados partes de la Convención. Y yo sé que todos ustedes dicen, pues no encuentro el límite de ser miembro del Estado o de la Iglesia. Entonces, como no ven esos límites, y los límites tienen como principal característica que deben estar en una norma formal y materialmente definida, pues en nuestro caso está en la Constitución, pero la Convención Americana liberaliza, si me permiten, o no atiende a una restricción como es. Pero eso nos deja una tarea a todos, una tarea fundamental. La propia Corte Interamericana ha edificado la jurisprudencia, como todos ustedes saben, del margen nacional de apreciación. Es decir, con mucho tino, con mucha vocación de juez de un tribunal maduro como es la Corte Interamericana, que da pasos inteligentes como todos los que son maduros en el pensamiento jurídico, la Corte ha reconocido que hay un margen nacional de apreciación. Uno de los precedentes más sólidos es Ríos Montt contra el Estado de Guatemala, también en tratándose de derechos políticos. Y sin duda alguna, el debate que va a venir, no es, yo no presagio debates ni me interesa, pero es un debate que va a venir, sobre todo del sistema interamericano, es este debate, el derecho político de poder ser votados de los miembros de la Iglesia. Y digo que es un debate que seguramente vendrá en el Estado mexicano. Pero ahí es muy interesante el tema en torno al margen nacional de apreciación que se ha traducido en el sistema interamericano como que los estados partes, sobre todo, en su desarrollo histórico, en su desarrollo democrático, fundamentalmente, tienen ciertas vicisitudes que les han exigido a sus poderes revisores, que les han exigido a sus congresos, al propio Estado, pues, restricciones que permitan que siga siendo un Estado democrático. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades de la presentación del libro El constitucionalismo ante el control de convencionalidad, su debate actual, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.